Dicen que el poder no está en la corona ni en las espadas, sino en los secretos que nadie espera. Una reina, acostumbrada a gobernar entre lujos y obediencia, cometió lo que muchos llamarían un pecado imperdonable. Entregó su corazón y su cuerpo a un apache. De aquel encuentro nació una verdad imposible de ocultar. La reina quedó embarazada. Pero lo que ocurrió después no fue escándalo ni vergüenza. Fue una historia que desafió reinos, rompió cadenas y cambió para siempre el destino de dos mundos. El reino de Suján parecía impenetrable. Sus murallas de piedra blanca, altas y orgullosas, reflejaban la luz del sol como si quisieran demostrar al mundo que nada podía quebrar su poder. En lo más alto, entre cortinas de terciopelo y salones colmados de oro, la reina caminaba con paso firme, aunque dentro de ella reinaba una soledad profunda. Había heredado el trono tras la muerte de su esposo, y aunque la corona brillaba en su frente, no lograba ocultar el vacío de un corazón que había sido condenado a la rutina del deber. Sus consejeros le repetían a diario que debía casarse de nuevo, que debía dar un heredero, que el linaje necesitaba continuidad. Pero Suján, que desde joven soñaba con libertad y decisiones propias, veía esas exigencias como cadenas invisibles que le robaban la vida. Una noche, harta de los murmullos de la corte, se atrevió a hacer lo prohibido. Cubrió su rostro con un manto sencillo y salió del palacio por un pasadizo secreto. Quería respirar el aire de la noche, sentir el mundo sin títulos ni protocolos. Fue en esa escapada cuando lo encontró. Cerca del río, bajo la luz de la luna, un hombre de piel curtida y mirada fiera se inclinaba para beber. Su torso, marcado por cicatrices, delataba la dureza de una vida en lucha constante. Era Gokán, un apache que había escapado de sus captores tras ser llevado como prisionero a tierras del reino. Cuando sus miradas se cruzaron, el silencio se hizo tan denso como el aire del desierto. Ella lo observó con una mezcla de miedo y fascinación. Él, sorprendido de ver a una mujer tan distinta a las que había conocido, no apartó los ojos. «¿Quién eres?», preguntó Suján, su voz temblando apenas. «Soy Gokán», respondió él, con un español tosco pero firme. «Hombre libre, aunque me quieran encadenar». La reina debería haber gritado, llamado a sus guardias, alertado al palacio. Pero no lo hizo. En su interior, algo le dijo que aquel hombre no era su enemigo. Con manos temblorosas, tomó una vasija de agua y se la tendió. «Bebe», susurró. Gokán aceptó el agua, bebiendo con ansias. Al terminar, levantó la vista y sus ojos brillaron con algo inesperado: gratitud. Ninguna reina había mostrado compasión a un apache hasta esa noche. Suján regresó al palacio con el corazón agitado, sabiendo que había cruzado un límite peligroso. Pero cuando cerró los ojos en la soledad de su alcoba, no pensó en la corona ni en los decretos del rey. Pensó en la intensidad de la mirada de Gokán y en lo que esa chispa podía despertar en ella. No lo sabía aún, pero aquel encuentro imposible se convertiría en el inicio de un secreto capaz de sacudir los cimientos del reino y cambiar su destino para siempre. Las noches en el palacio eran largas y pesadas. El murmullo de los consejeros, las plegarias del clero y las exigencias de la nobleza caían sobre Suján como un yugo constante. Pero desde aquel encuentro junto al río, algo dentro de ella había cambiado. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro curtido de Gokán, la firmeza de su voz y la libertad que emanaba de cada gesto. Contra todo juicio, la reina volvió a salir en secreto, esta vez con el corazón latiendo como un tambor,
Buscó el mismo lugar donde lo había encontrado. El río corría bajo la luz de la luna y allí, como si el destino lo hubiera escrito, estaba él. Gokán, sentado sobre una roca, tallando un trozo de madera con su cuchillo. Al verla, el apache no se sorprendió. Sus ojos la recorrieron con serenidad, como si hubiera sabido que ella volvería. «Reina», dijo en su español duro, «aquí no hay coronas. Aquí eres solo mujer». Su-han contuvo la respiración. Nadie jamás se había atrevido a hablarle así, sin reverencias ni protocolos. Y en lugar de molestarse, sintió que aquellas palabras le arrancaban el peso de los hombros. Se sentó frente a él, sin miedo. «¿Por qué no huiste más lejos? Podrías estar ya fuera de estas tierras». Gokán levantó la mirada hacia el cielo estrellado. «Porque algo me dijo que debía esperar aquí. Y ahora entiendo por qué». El silencio se llenó de significado. El viento movía las ramas y el murmullo del agua parecía proteger aquella conversación prohibida. La reina bajó la vista, temerosa de lo que estaba sintiendo. «Si alguien descubre que estoy aquí contigo, sería mi ruina». «Y la mía», respondió él, sin apartar la mirada. «Pero los dos sabemos que hay cosas más fuertes que el miedo». Su-han lo miró, y en ese instante comprendió que estaba cruzando una frontera sin retorno. El deber le gritaba que se levantara y regresara a su palacio. El corazón le pedía quedarse. Y eligió lo segundo. Conversaron largo rato, compartiendo fragmentos de sus mundos opuestos. Ella le habló de la jaula dorada que era su trono. Él le contó de las llanuras infinitas donde el hombre era dueño de sí mismo. La reina descubrió que en el fondo ambos cargaban la misma herida, la soledad. Cuando se levantó para marcharse, Gokán se inclinó apenas hacia ella. No hubo contacto, no hubo palabras dulces, solo una mirada profunda, ardiente, que decía más que cualquier gesto. «Nos volveremos a ver», murmuró Su-han, antes de cubrirse el rostro con el manto. Esa noche, al regresar a palacio, ya no había dudas. Un secreto había nacido, compartido solo entre la reina y el apache. Un secreto que no tardaría en crecer, poniendo en riesgo el reino entero y cambiando su destino para siempre. Los días pasaron como un murmullo constante dentro de las murallas del palacio. Las obligaciones de Su-han no cesaban, audiencias interminables, discusiones en el consejo y sermones del clero que insistían en que debía escoger un nuevo esposo cuanto antes. Pero mientras todos hablaban de deber y alianzas, su corazón latía con un secreto cada vez más poderoso: sus encuentros ocultos con Gokán. En las noches, cuando escapaba al río, encontraba en él lo que nunca halló en los salones del trono: libertad, fuerza y un respeto que no la trataba como reina, sino como mujer. Entre sus palabras quebradas en español y sus silencios profundos, Gokán la miraba como nadie jamás lo había hecho. Y en esa mirada, Su-han descubrió un mundo que la hacía sentir viva. Pero pronto, el destino comenzó a hablar de otra forma. Una mañana, mientras los rayos del sol entraban por los ventanales de su alcoba, Su-han sintió un mareo que la obligó a sentarse. Sus doncellas corrieron a asistirla, pero ella las apartó con un gesto. Algo dentro de sí, algo instintivo, ya le daba la respuesta que temía. Los días siguientes confirmaron sus sospechas. Su vientre, aún imperceptible, ya guardaba una vida. Una vida que no pertenecía al reino ni a la sangre de nobles, sino a Gokán, el apache que se había convertido en su secreto más ardiente. El miedo y la esperanza se mezclaron en su corazón como un fuego indomable. Sabía que si la corte descubría la verdad,
La acusarían de traición, la despojarían del trono, quizá incluso de su vida. Y sin embargo, al posar la mano sobre su vientre, Shu-Han sintió algo más fuerte que el miedo. Un orgullo inmenso, una certeza de que aquel hijo era un regalo, no una condena. En su siguiente encuentro, bajo la luna plateada, buscó a Gokhan con el alma temblorosa. Él la vio acercarse con la respiración agitada, y al notar sus ojos húmedos, se levantó de inmediato. «¿Qué ocurre, Shu-Han?», preguntó con voz grave. Ella tomó su mano, la colocó sobre su vientre y susurró: «Llevo dentro de mí lo tuyo». Gokhan la miró en silencio, pero en sus ojos oscuros estalló un brillo de asombro y de ternura. Shu-Han, que esperaba verlo temeroso o enojado, encontró en él una fuerza distinta, la de un hombre que entendía la magnitud de lo que habían creado. «Hijo de dos mundos», murmuró él, con solemnidad, «será fuerte porque nacerá del fuego y de la corona». Shu-Han rompió en lágrimas, apoyando su frente contra la de él. Por primera vez, no se sintió reina ni prisionera, sino madre de un hijo imposible, que estaba destinado a desafiar todo lo que la corte y el pueblo conocían. Aquella noche ambos entendieron que el secreto ya no les pertenecía solo a ellos. Dentro del vientre de Shu-Han latía la promesa de un destino que podría unir o destruir reinos enteros. El reino entero seguía funcionando bajo la apariencia de normalidad. Las campanas del templo marcaban las horas, los mercados bullían de vida y en la corte se organizaban banquetes para mantener la ilusión de estabilidad. Pero detrás de los tapices bordados y los largos corredores de mármol, un rumor comenzaba a crecer como una serpiente venenosa. La reina Shu-Han ocultaba un secreto. Al principio fueron solo sus doncellas las que notaron los cambios. El brillo distinto en sus ojos, las ausencias en las madrugadas, los silencios prolongados mientras se llevaba la mano al vientre. Una de ellas, asustada por lo que sospechaba, confió en otra, y pronto el murmullo atravesó los muros hasta llegar a oídos de los consejeros. «La reina está enferma», decían algunos, inquietos por verla retirarse de pronto de las reuniones. «No, no está enferma», respondían otros, con una sonrisa envenenada. «Lleva un hijo en su vientre». La idea de un embarazo agitó la corte como un incendio descontrol, pero el verdadero temor no era la vida que crecía en su interior, sino la pregunta que nadie se atrevía a pronunciar en voz alta. ¿De quién era ese hijo? Mientras tanto, Shu-Han soportaba la tormenta en silencio. Cada mañana sentía cómo su vientre se volvía más pesado, pero también más fuerte. En soledad, acariciaba esa curva incipiente con una ternura que contrastaba con el frío de los pasillos del palacio. Sabía que tarde o temprano no podría ocultarlo más. Una tarde, durante una reunión del consejo, uno de los nobles más viejos y venenosos se atrevió a hablar con voz cargada de insinuaciones. «Majestad, el reino necesita certezas. Y si hay una nueva vida que asegurar, también debemos saber cuál será su linaje». El silencio cayó como una espada. Shu-Han, con la corona brillando bajo la luz de los ventanales, alzó la barbilla y los miró uno por uno. Su voz fue firme, aunque en su pecho temblaba la verdad que no podía revelar. «Cuando llegue el momento, este reino tendrá un heredero digno de su corona. Eso es todo lo que deben saber». Algunos consejeros inclinaron la cabeza, resignados. Otros se miraron con desconfianza, alimentando los rumores en secreto. Esa noche Shu-Han huyó nuevamente hacia el río, en busca del único lugar donde podía respirar sin sentirse juzgado. Allí estaba Gokhan, esperándola como si hubiera sentido la urgencia de su alma. Al verla, notó de inmediato el cansancio en sus ojos. «Te persiguen con palabras,
dijo él, con su español tosco. Pero las palabras pueden herir más que flecha. Suhan suspiró y apoyó la frente en su pecho. Saben que algo ocurre, Gokhan. Me observan, me estudian, y pronto no habrá manera de ocultarlo. El apache la rodeó con sus brazos fuertes, sosteniéndola como si pudiera protegerla del mundo entero. Si ellos te atacan, yo lucharé. Si ellos te odian, yo te guardaré. Las lágrimas corrieron por las mejillas de la reina. Nunca había escuchado promesas tan simples y tan verdaderas. En el palacio le exigían deber y obediencia. Gokhan, en cambio, le ofrecía lo único que necesitaba: protección y lealtad sin condiciones. Esa misma noche, mientras las estrellas brillaban sobre ellos, Suhan entendió que el peligro ya no era un rumor lejano. El escándalo estaba a punto de estallar en la corte, y cuando lo hiciera, su reino, su corona y su vida nunca volverían a ser las mismas. En su vientre la vida latía con fuerza, y con cada latido el secreto que compartía con Gokhan se volvía más imposible de ocultar. La luna brillaba sobre los campos que rodeaban al palacio, y el murmullo del río parecía guardar los secretos de Suhan y Gokhan. Esa noche, la reina había escapado de nuevo, impulsada por la necesidad de sentir la única seguridad que encontraba lejos de los muros del trono. Sus pasos eran rápidos, casi desesperados, hasta llegar al claro donde el apache la esperaba. Gokhan se levantó al verla, con su figura alta recortada contra la luz plateada. Sus ojos, oscuros como el mismo desierto, se suavizaron al posarse en el vientre de Suhan, que ya mostraba una curva incipiente. La reina se detuvo, respirando con dificultad, como si cada movimiento la acercara a una verdad imposible de sostener. No puedo ocultarlo más, susurró, acariciando su abdomen. Pronto todos lo sabrán, y cuando lo hagan, no tendrán piedad conmigo. Gokhan dio un paso hacia ella. Su rostro no mostraba miedo, sino decisión. Que lo sepan, respondió con voz grave. Yo estaré aquí. Yo lucharé. Suhan alzó la vista, con lágrimas acumulándose en sus ojos. No entiendes, Gokhan. Ellos no solo me juzgarán a mí, también a este hijo. Lo llamarán bastardo, lo señalarán como una mancha en la corona. Y tú serás visto como un enemigo que mancilló a la reina. El apache se quedó en silencio por un instante, luego colocó su mano sobre el vientre de ella con un gesto solemne. Este hijo no es vergüenza, es fuerza, es unión de dos mundos. Yo lo defenderé, aunque me cueste la vida. Las palabras resonaron en el corazón de Suhan como un juramento. Nunca había escuchado promesas tan puras. Los consejeros la rodeaban de intrigas, los nobles de exigencias, el clero de amenazas. Pero Gokhan, sin corona ni poder, sin riquezas ni títulos, le ofrecía lo único que importaba: su lealtad incondicional. La reina apoyó la frente contra la de él. ¿Cómo puedes prometer tanto, sabiendo lo que arriesgas? Gokhan respiró profundo, como si buscara fuerzas en la tierra misma. Porque antes de ti, mi vida era solo guerra y huida. Contigo, tengo algo que guardar, algo que vale más que mi propio nombre. En ese instante, Suhan comprendió que ya no estaba sola. Aunque el reino entero se levantara contra ella, aunque las lenguas del pueblo la devoraran con rumores, había un hombre dispuesto a enfrentar la tormenta. Un hombre que no pedía nada a cambio, salvo estar a su lado. El viento del desierto sopló fuerte, como un presagio. Ambos sabían que las sombras de la corte se acercaban, que el secreto estaba a punto de romperse. Pero mientras se miraban a los ojos, no sintieron miedo. Esa noche, bajo la luna,
El apache pronunció un juramento que ni el tiempo ni los reinos podrían borrar. Suhan, yo seré tu guardián, y seré padre de este hijo, aunque el mundo entero se levante en contra. La reina cerró los ojos y dejó que las lágrimas recorrieran su rostro. No eran de temor, sino de esperanza, porque en ese juramento nacía algo más que un pacto. Nacía la certeza de que el amor, aún prohibido, podía ser más fuerte que cualquier corona. El palacio, que siempre había sido símbolo de majestuosidad, se había convertido en un nido de serpientes. Los pasillos resonaban con susurros venenosos y miradas inquisidoras. El vientre de Suhan, antes oculto bajo pesadas capas de seda, ya comenzaba a delatar lo que ella no podía confesar. Los consejeros convocaron un consejo urgente en el gran salón. Al entrar, Suhan sintió el peso de decenas de ojos clavados en ella. Nobles, prelados y soldados, todos expectantes, todos juzgando. La corona en su frente brillaba, pero sus enemigos ya no veían a una reina. Veían a una mujer con un secreto. Majestad, dijo con tono cortante Lord Darben, el más anciano y despiadado del consejo. Los rumores ya no pueden silenciarse. Es evidente que en su vientre crece un hijo. El reino exige saber quién es el padre. Un murmullo recorrió la sala como un trueno. Suhan apretó los puños, conteniendo la ira y el miedo. Sabía que cualquier palabra equivocada podía sellar su destino. El heredero que espero, respondió con voz firme, será digno de la corona, eso basta. Pero la respuesta no aplacó la furia de los nobles. Lady Cerys, con los ojos fríos como el hielo, se levantó y señaló con dureza. Un hijo sin linaje conocido es un insulto a la corona. El pueblo habla, su majestad, y si lo que se murmura es cierto, si ese niño no es de sangre noble, usted habrá traicionado al reino. El silencio se volvió insoportable. Suhan sintió un nudo en la garganta, pero mantuvo la frente erguida. La verdad que latía en su vientre era un orgullo para ella, pero sería un escándalo mortal para la corte. Traición, replicó con calma envenenada. Traición sería entregar a este reino a manos de hombres que solo buscan poder y riquezas. Lo que yo llevo dentro es vida, y la vida jamás será deshonra. Las palabras resonaron en el salón, pero no calmaron a los nobles. Algunos se apartaron indignados, otros comenzaron a discutir en voz alta, exigiendo una investigación, clamando por el honor del rey. Esa noche en su alcoba, Suhan apenas podía respirar bajo el peso de la presión. Sus doncellas la miraban con miedo, como si compartir su secreto fuera también un pecado. Cuando la última de ellas se retiró, la reina abrió el pasadizo secreto y escapó al único lugar donde se sentía libre, el río. Allí la esperaba Agokhan, como si hubiera sentido su angustia a la distancia. Al verla, no preguntó nada. Solo se acercó y tomó su rostro entre sus manos. Ellos te atacan, dijo con voz grave. Quieren que confiese tu nombre, respondió ella con lágrimas en los ojos. Quieren destruir lo que somos, lo que será nuestro hijo. El apache guardó silencio unos segundos, luego apoyó su frente contra la de ella. Que me culpen a mí, yo soy fuerte. Tú, protege al niño. Suhan lo abrazó con desesperación. No, no permitiré que te destruyan. No te traje a mi vida para perderte. El viento sopló fuerte, como presagio de tormenta. Ambos sabían que el secreto estaba a punto de estallar. El rechazo de la nobleza no era solo murmullo, era amenaza. Y pronto, la corte entera exigiría un sacrificio que Suhan no estaba dispuesta a dar. En su vientre, el futuro latía con fuerza. Y en esa vida, ambos encontraban el valor para resistir,
aunque el mundo entero se levantara contra ella. Las semanas pasaron como un río tempestuoso. La tensión en el palacio crecía día tras día, y los rumores sobre la reina ya no eran cuchicheos escondidos, sino gritos en las plazas. Suhan había dejado de asistir a muchas reuniones del consejo. Su cuerpo exigía reposo, pero su espíritu se mantenía en pie con una sola certeza: protegería a su hijo sin importar el precio. Las campanas de medianoche repicaban cuando comenzaron los dolores. La reina, sola en sus aposentos, sintió que el mundo se desgarraba dentro de ella. Sus doncellas corrieron aterradas en busca de ayuda, mientras los pasillos del palacio se llenaban de voces agitadas. Algunos nobles exigían entrar, asegurando que debían presenciar el nacimiento de la verdad. Otros, temerosos de un escándalo aún mayor, pedían silencio absoluto. El parto fue largo y difícil. Suhan, con el rostro empapado de sudor, apretaba las sábanas mientras el dolor la partía en dos. Pero entre cada grito, pensaba en Gokhan, en su mirada firme, en sus manos callosas que la habían sostenido, en la promesa que le hizo junto al río de no dejarla sola. Aquella fuerza la sostuvo hasta que finalmente un llanto quebró la madrugada. Un niño había nacido. Su piel era clara, pero sus ojos oscuros brillaban con una intensidad que no dejaba dudas. Era hijo de dos mundos. Las doncellas, temblando, colocaron al recién nacido en brazos de la reina. Suhan lo miró con lágrimas que ya no eran de dolor, sino de amor absoluto. «Eres mi todo», susurró acariciando su diminuto rostro. «Eres mi corona, mi libertad y mi esperanza». Pero la calma no duró. A la mañana siguiente, los nobles irrumpieron en el salón del trono, exigiendo respuestas. La noticia del nacimiento se había propagado como fuego en la hierba seca. Algunos clamaban que el niño debía ser apartado de la línea sucesoria. Otros, más osados, pedían que la reina fuera despojada de la corona por su traición. Suhan, aún débil, apareció en el salón con su hijo en brazos. El murmullo se convirtió en un rugido de indignación. Los nobles señalaban, los prelados rezaban en voz alta, y el pueblo reunido a las puertas gritaba buscando escándalo. En ese instante, una figura irrumpió entre las sombras. Gokhan había entrado en el palacio desafiando guardias y riesgos. Su sola presencia hizo que las voces se apagaran. El apache, con la frente erguida y la mirada de acero, se colocó junto a Suhan. «Este hijo es mío», dijo con firmeza en su español quebrado. «Y es de ella, hijo de dos mundos. No vergüenza, vida». El silencio fue absoluto. Nadie se atrevía a acercarse. La reina, con el niño pegado a su pecho, levantó la voz con la dignidad de una soberana. «Este es mi heredero. No importa su origen, porque nació de lo más grande que existe, el amor y la verdad. Quien lo rechace, rechaza también a su reina». Las palabras resonaron como un trueno. Algunos nobles bajaron la mirada, incapaces de enfrentarse a la fuerza de Suhan. Otros apretaron los labios con furia, pero no se atrevieron a dar un paso más. Gokhan, firme a su lado, posó una mano en el hombro de él, y en ese gesto Suhan comprendió que ya no estaba sola. Había traído al mundo a un hijo destinado a desafiar todas las cadenas del poder, y a su lado tenía a un hombre dispuesto a enfrentar cualquier tormenta. Aquella madrugada, entre murmullos y temores, nació no solo un heredero, sino el símbolo de un nuevo legado, capaz de unir lo que el odio había intentado separar durante siglos. El amanecer tiñó los muros del palacio de un rojo encendido, como si el cielo anunciara la batalla que estaba por librarse. La noticia del nacimiento había recorrido cada rincón del reino. La reina Suhan había dado a luz a un hijo,
y su padre no era noble, sino un apache. El consejo, enfurecido, convocó a todos en el gran salón. Los tapices ondeaban pesados, las antorchas iluminaban los rostros tensos de los nobles y prelados que aguardaban el desenlace. En medio del estrado, Sujan apareció con la frente alta y al niño en brazos. A su lado, firme como un muro de piedra, estaba Gokhan, que desafiaba con su sola presencia a todos los que lo señalaban como enemigo. Lord Arben, el más antiguo de los consejeros, fue el primero en hablar. Majestad, su silencio nos ha condenado al escándalo. Ahora el reino entero habla de deshonra. Ese niño no puede ser reconocido como heredero. El trono no puede mancharse con sangre bárbara. Los murmullos de aprobación se levantaron entre los nobles, pero Sujan, con una serenidad férrea, se adelantó. «¿Sangre bárbara?», repitió, elevando la voz. «La sangre que corre en mi hijo es tan pura como la mía. Nació de la vida, no de la mentira ni de los pactos políticos que ustedes me exigían». Lady Cerys, con los labios apretados, dio un paso adelante. «El pueblo necesita un símbolo de unidad, Su Majestad, no un recordatorio de que su reina rompió las leyes de la corona. Si insiste en esto, arriesga no solo su trono, sino la estabilidad del reino». El murmullo se convirtió en un rugido. Algunos pedían que el niño fuera apartado, otros que Sujan abdicara. La presión era insoportable, pero la reina no titubeó. Con un gesto firme, levantó al niño hacia la luz que entraba por los ventanales, como mostrando al mundo que no tenía nada que ocultar. «Este es mi hijo», proclamó con voz clara, «mi heredero. Nació de mi vientre y crecerá bajo mi protección. Quien ose poner una mano sobre él, tendrá que enfrentarse no solo a mí, sino a la fuerza de un pueblo que aún sabe lo que es la justicia». El silencio cayó, cortante. Los consejeros se miraban entre sí, incapaces de replicar de inmediato. Fue entonces cuando Gokhan, que había permanecido callado, dio un paso al frente. Su voz, grave y rota por el español, retumbó en el salón. «Yo no pedí trono, no pedí corona, solo pido que respeten a la madre y al hijo. Si buscan guerra, la encontrarán, pero si aceptan la verdad, este niño será puente, no espada». El contraste entre la dureza del apache y la ternura con la que miraba al pequeño conmovió incluso a algunos de los presentes. Nadie podía negar la fuerza de sus palabras, ni la convicción en sus ojos. Un sacerdote intentó intervenir, levantando una cruz, pero Sujan lo detuvo con un gesto enérgico. «Basta de juicios. Mi vida no le pertenece al consejo ni al clero. Le pertenece a este pueblo, y este pueblo tendrá en su rey al hijo que hoy sostengo». Las palabras retumbaron como un trono. Hubo silencio, luego murmullos más bajos. El escándalo no se apagaba, pero había nacido otra cosa: respeto. Muchos comprendieron que pese a las críticas, nadie en la sala poseía el valor que había mostrado la reina. Esa noche en sus aposentos, Sujan acunó al niño mientras Gokhan se mantenía en guardia junto a la ventana. Afuera el pueblo seguía dividido, pero dentro de aquella habitación había una certeza indestructible. Ni el miedo, ni la nobleza, ni la religión podrían arrebatarles lo que habían creado. El hijo de Sujan y Gokhan no era solo un heredero. Era la semilla de una unión que ningún reino había osado imaginar. El tiempo, que tantas veces había sido enemigo de Sujan, se convirtió ahora en aliado. Los meses pasaron y lo que al inicio fue un escándalo que amenazó con destruir su corona, comenzó a transformarse en un murmullo resignado, luego en un relato contado en las plazas, y finalmente en una verdad que nadie pudo borrar.
La reina había elegido amar a un apache, y de ese amor había nacido un heredero. El niño crecía con una vitalidad que sorprendía a todos. Sus ojos oscuros, herencia de Gokhan, brillaban con la inteligencia de su madre. Tenía la piel clara como la reina, pero la fortaleza en su porte provenía del padre. Cuando reía, el palacio entero parecía iluminarse. Cuando lloraba, hasta los más duros soldados sentían el impulso de protegerlo. Los nobles que al principio lo rechazaban, comprendieron poco a poco que no podían negar su presencia. Era sangre real, sí, pero también era sangre libre del desierto. Representaba un futuro inevitable, un puente entre dos mundos que siempre habían estado en guerra. Una tarde, el pueblo fue convocado en la gran plaza frente al palacio. Suhan, vestida con un manto sencillo, se presentó ante la multitud con el niño en brazos. A su lado estaba Gokhan, erguido como una roca, con la frente alta y los ojos encendidos de orgullo. El murmullo se detuvo cuando la reina levantó al niño hacia el cielo. «Este es vuestro futuro», proclamó con voz firme. «Mi hijo, vuestro heredero. No importa que lleve en sus venas sangre de la corona y del desierto. Lo que importa es que de ahora en adelante será símbolo de unión, no de división». El silencio se hizo pesado. Muchos bajaron la cabeza, otros, con lágrimas en los ojos, asintieron. Entre la multitud, un anciano se adelantó y alzó la voz. «Si este niño logra unir lo que durante siglos estuvo separado, entonces será rey con más derecho que cualquier otro». Los aplausos comenzaron tímidos, pero pronto se extendieron como un fuego incontenible. La multitud gritó el nombre de la reina, luego miró al niño con reverencia. Por primera vez en generaciones, el pueblo no veía en los apaches un enemigo, sino un aliado. Esa noche en los jardines del palacio, Suhan contempló el horizonte con el pequeño dormido en sus brazos. A su lado, Gokhan miraba el mismo cielo estrellado que tantas veces había guiado sus pasos en el desierto. «Nunca imaginé que mi vida me traería hasta aquí», dijo la reina en voz baja. «Pensé que la corona era mi condena, y resultó ser el camino para encontrar». Gokhan la miró con calma, y sus palabras fueron pocas, pero llenas de verdad. «El desierto me dio soledad. Tú me diste raíz. Nuestro hijo dará futuro». Suhan sonrió, con lágrimas en los ojos. Acarició la frente del niño y susurró: «Él será más grande que nosotros, porque nació de la fuerza y del amor». Con el paso de los años, aquel niño sería recordado como el heredero que rompió las cadenas del odio. No un rey nacido solo de la corona ni un guerrero formado solo por el desierto, sino un hombre de dos mundos capaz de unir lo que nadie se atrevió a imaginar. El legado de Suhan y Gokhan no fue solo un hijo, sino una verdad inmortal, que el amor, incluso el más prohibido, puede transformar la historia y fundar un futuro donde antes solo había guerra.